Bien, hola a todos, todas. Les dejo entonces la grabación de esta em, cápsula que tiene como objetivo explicar algunos de los efectos más interesantes, más extraños que podríamos encontrar en física a inicios del siglo XX, que tienen que ver con los efectos de la relatividad especial. Ya me imagino que han escuchado ya algunos de estos conceptos, pero vamos a tratar de hacer una revisión bastante rápida pensando en el tiempo que tenemos para abordarla y precisar algunas cosas relativas a esta medición que tienen los observadores distintos de un mismo fenómeno. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sesión? Conocer hechos históricos muy específicos vinculados con la teoría de relatividad especial y conocer postulados de la teoría de relatividad especial que son los que se usan como base para construir lo que nosotros conocemos hoy día como con la teoría que lleva este nombre. Bien, y a partir de esos postulados, utilizar esos postulados para ver cuáles son las consecuencias que nosotros podemos observar eh, en, en el ámbito, en el área de la física, bien, de la naturaleza en realidad. ¿Qué sabemos entonces del siglo XIX? El siglo XIX eh, ya se sabía que la luz tenía un comportamiento ondulatorio. Nosotros vimos en algún momento que la luz tenía este comportamiento y vimos que una de los fenómenos más o de los experimentos más bonitos que probaba que la luz tenía comportamiento ondulatorio era el experimento doble rendija, ¿sí? Que termina por probar finalmente que la luz tiene este comportamiento de onda al satisfacer las propiedades que cumplen exclusivamente las ondas y que no cumplen las partículas. Bien, ahora lo extraño de esto es que a pesar de que tiene comportamiento ondulatorio, hay algunas cosas que no, algunos experimentos que no logra explicar el modelo ondulatorio. Y aparece finalmente un modelo corpuscular que logra explicar estos vacíos que tenían estos fenómenos naturales. Bien, bien. Antes de eso, sin embargo, en el siglo XVIII puse siglo XIX, creo, en la presentación anterior. Eh, Se sabía que, o sea, al saberse que la luz era una onda, eso era lo que se sabía entonces, ¿cierto? Eh, Se suponía que debía existir un medio por el cual tenía que viajar esta onda. ¿Sí? Todas las ondas que se conocían hasta el momento, las ondas de sonido, etcétera, viajaban por algún medio. El sonido, por ejemplo, viaja por el aire, viaja por el metal, por el agua, etcétera. Y entonces, al ser la luz, no solamente la luz visible, sino que la radiación electromagnética y cualquier tipo de radiación de onda electromagnética, debe tener entonces un medio por el cual propagarse, un medio que sirva como transporte para esta onda. Eso es lo que se suponía a fines del siglo XVIII. Y se eh, habla entonces de un medio del cual no se tiene evidencia, o no se tenía evidencia todavía, que podía transmitir la luz a grandes velocidades. Este medio por el cual viajaba la luz, que se suponía que existía a fines del siglo XVIII, era el éter, el conocido éter. ¿Qué característica debía tener el éter? Debía ser tal que no ofreciera resistencia al paso de la luz, o muy poca resistencia, de manera que pudiera alcanzar las grandes velocidades que nosotros conocemos que tiene la luz, que son actualmente cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que puede dar un poco más de 8 vueltas alrededor de la Tierra en un solo segundo. Entonces es bastante grande. Y eh, debía ser un medio increíblemente denso, de manera que la propagación de la luz fuera rápida, ¿sí? Pero que no ofreciera resistencia con absolutamente nada. Entonces, ya de estos inicios parece un poco extraño pensar en un medio que finalmente no tiene ninguna característica, no tiene ninguna propiedad, no es medible, ¿sí? Y unos físicos, un par de físicos, que son Michelson y Morley, diseñaron un experimento que tenía como objetivo probar la existencia eh, de este medio llamado éter. ¿En qué consistía ese experimento? Se los voy a nombrar para que lo busquen las personas que estén interesados. El experimento se llama interferómetro de Michelson y Morley y tenía como objetivo dejar en evidencia que si la luz, o sea, si la Tierra está eh, moviéndose en este éter,
Hay dos posibilidades. O el éter está en reposo respecto a la Tierra, o el éter no está en reposo respecto a la Tierra. En cualquiera de estos dos casos, ¿sí? Como la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, eso ya lo sabíamos a finales del siglo XVIII, en algún momento, en alguna instancia, la luz se iba a mover a favor del éter, si es que el éter está en reposo o en movimiento, y en algún otro momento del año, ¿sí? O en algún otro momento cualquiera, ya no lo iba a hacer. Bien, entonces, de acuerdo al comportamiento que sabemos que tiene las ondas, en alguna circunstancia la luz iba a tener una determinada velocidad y en otra circunstancia iba a tener una velocidad distinta. Y resultó un experimento, un hecho extrañísimo para la fecha, para la época, que desconcertó finalmente a estas dos personas y quisieron suponer que el experimento estaba mal hecho. Pero a pesar de los innumerables experimentos que hicieron reiteradas veces durante varias etapas del año para eh, eh, eliminar alguna posible variación debido a la ubicación que tenía la Tierra respecto al Sol. Entonces, resultó que estas mediciones que había respecto a la velocidad que tenía la luz daban siempre el mismo valor, exactamente siempre el mismo valor. Y eso dejó en evidencia que este medio, este éter del que se hablaba, en realidad era algo que no existía. No existía tal cosa y además dejaba en evidencia que la velocidad de la luz, un hecho extrañísimo también, era la misma siempre, independiente del lugar en que se observaba la luz. ¿Sí? Por lo tanto, esta idea galileana de que la velocidad de la luz va a depender de hacia dónde me estoy moviendo, desaparece por completo. ¿Sí? O sea, yo puedo estar moviéndome sobre un tren a la velocidad de la luz, ¿sí? En 100 horas de luz, y yo no voy a ver desde abajo que las de luz se mueven a una velocidad del doble de la velocidad de la luz. No voy a sumar la velocidad del tren más la velocidad de la luz, sino que hay una forma de determinar esa velocidad que arroja que finalmente la luz, la velocidad de la luz es un límite de la naturaleza, es una constante de la naturaleza que no se puede superar. Y no hay nada más grande entonces o nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Hay una parte de la historia que dice que, dependiendo de la fuente, hay que verificarlo, les dejo como ejercicio verificar eso, que mencionan que Einstein utiliza esto como punto de partida para construir su teoría relativa especial. Sin embargo, otras fuentes mencionan que Einstein nunca conoció esto hecho experimental o nunca conoció estas evidencias. Sin embargo, se basó en algunas ecuaciones que había trabajado Lorentz que estaban relacionados con el trabajo y el resultado de Michelson y Morley, ¿ya? Y que a partir de este resultado comienza a construir una teoría mucho más profunda, mucho más elaborada, que explica cómo se comporta el tiempo, cómo se comporta el espacio para cuerpos que se mueven con velocidades cercanas a la de la luz, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Sí? Nosotros sabemos desde Galileo, ¿cierto?, que el concepto de movimiento está asociado a los cambios de posiciones que nosotros vemos en un objeto en relación a un punto de referencia, ¿sí? Y ese punto de referencia es arbitrario, lo escoge el observador, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a llamar a un observador A, un observador que está en reposo respecto al suelo, ¿sí? Y al observador B lo vamos a llamar al que está en movimiento respecto al suelo, ¿sí? Entonces, la visión que tiene cada uno de ellos es que es el otro que se está moviendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que observa cada uno? Que la persona que está en la Tierra, el observador A, ve que es el tren el que se está desplazando. Sin embargo, la persona que está dentro del tren, todo lo que está a su alrededor lo ve en reposo, y es la persona que está debajo del tren la que se está moviendo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en realidad, bajo nuestra experiencia, es el tren que se desplaza sobre la superficie de la Tierra. Pero si no existiera nada más sobre la superficie de la Tierra, no existiera árboles, no existieran rieles, no existiera nada, no hay una forma de saber quién es el que se está moviendo eh, respecto al otro, ¿sí? Entonces no hay un sistema de referencia absoluto que diga que nosotros nos movemos respecto a él. Y esa idea comienza a cambiar algunas de las percepciones que nosotros tenemos respecto a cómo funciona el tiempo y cómo funciona el espacio. ¿Bien? Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Sí? ¿La tienen ambos? ¿No la tiene ninguno? No se puede saber. Entonces aquí tenemos el mismo experimento, pero estamos
considerando un punto de partida que es importante considerar respecto de la visión que tienen eh, los físicos a principios del siglo ya XIX, en el momento en que Einstein plantea su famosa teoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Estos postulados de los que habla Einstein, bajo los cuales él construye su teoría de relatividad especial en 1905, son dos afirmaciones que son como axiomas de la teoría de relatividad especial que, que parecieran simples o no tener mucho impacto dentro de lo que nosotros observamos en el cotidiano, pero la verdad es que son potentísimas. Y los vamos a estudiar de inmediato. Uno de los postulados, el primer postulado, es que dice que las leyes de la física funcionan de exactamente la misma forma para todos los sistemas de referencia inerciales. Y para entender qué significa eso, tenemos que entender que los sistemas de referencia inerciales son los sistemas de referencia que no son acelerados. Lo vamos a entender de esa forma. Y por lo tanto, un sistema de referencia no acelerado, como un tren que va con velocidad constante, o una persona que está en la superficie de la Tierra, observan un fenómeno físico que puede ser descrito con las mismas leyes. No hay que agregar cosas extrañas y se puede describir con las mismas ecuaciones en ambos casos, ¿sí? Porque ambos de referencia son inerciales. Ese es el primer punto de partida. Y el segundo es el que está relacionado con la velocidad de la luz, que dice que es constante para cualquier observador, independiente de si el observador está en movimiento o no. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco, me alejo de una fuente de luz, la velocidad que yo veo de la luz va a ser siempre igual a 300.000 km por segundo, que es una constante universal que designamos con la letra C. Es importante comenzar a acostumbrarse desde ya a, a la simbología que vamos a utilizar. Bien, entonces, como mencionaban antes, no es válido aquí esta ley de adición de velocidades que existía en la teoría de Newton, o sea, de Newton, de Galileo, que, que decía que si yo me movía a la velocidad de la luz y encendía unas de luz, entonces la luz que iba sobre el vehículo que me estaba desplazando iba a tener el doble de la velocidad de la luz. Eso no va a ocurrir porque existe un límite en la naturaleza que dice que las cosas no se pueden mover más rápido que la velocidad de la luz. Ese es un límite natural. ¿Bien? ¿Qué consecuencias puede tener? Tratemos de resolver esa pregunta. Y vamos a resolver desde algo súper simple, que es una animación que nos va a ayudar a entender eh, lo relativo a las distancias y los tiempos que observa una persona que está en movimiento y una persona que está en reposo respecto, en este caso, a la luz. Vamos a comenzar a trabajar con la luz. Para ello vamos a recordar una ecuación súper simple de los movimientos que son rectilíneos uniformes, es decir, movimientos cuya velocidad es constante, o sea, viajo en línea recta siempre, y con rapidez constante. ¿Bien? Vamos a utilizar una sola ecuación de eso, que es la más simple de todas, que es esta. ¿Sí? La rapidez de un cuerpo que se mueve con velocidad constante se calcula como el cociente entre la distancia que recorre y el tiempo que utiliza para recorrer esa distancia, esa ecuación que está ahí. Ahora, en este caso a mí no me interesa trabajarla de esa forma en particular, sino que me interesa encontrar una expresión, ya vamos a ver por qué, para las distancias que dependa del tiempo. Y esa expresión es, o consiste simplemente en despejar eh, la distancia de la primera ecuación que teníamos en este lugar. Es así de simple. Entonces, recordemos esta ecuación porque la vamos a utilizar más adelante, porque es una ecuación donde podemos expresar la distancia en términos de la rapidez y del tiempo. ¿Sí? Una rapidez cualquiera, lo importante es que sea con rapidez constante. Cualquier cuerpo que se mueva con una rapidez v, independiente de cuál sea esa rapidez v, si está en movimiento por un tiempo cualquiera, un tiempo x, un tiempo t, va a recorrer esta distancia que está acá. ¿Ya? Eso es lo que decían las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver cómo afecta eso entonces a las ecuaciones que nosotros ya conocemos. Algunas cosas sobre notación antes de comenzar entonces. Posiblemente esta sea una notación un poco distinta a la que van a encontrar en algunos textos. Traté de hacerlo un poquito más amigable, pero si se encuentran con diferencias lo podemos trabajar en algún momento. Vamos a llamar A al observador que está en reposo, como se les mencionó en las diapositivas anteriores, y por lo tanto los valores que registra el observador A van a ser T sub A para los tiempos que mide y V sub A para las velocidades que él mismo mide. Y por el otro lado tenemos al observador B, que es el que va sobre el tren, que por lo tanto está en movimiento respecto al suelo,
que va a registrar un tiempo v en su reloj, ¿sí? Y una velocidad v para los objetos que está considerando en movimiento desde su perspectiva. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos un reloj de arena, eso intenta simular esta animación que está acá, puede ser una caja, en realidad da exactamente lo mismo, que tiene dos espejos, un espejo aquí arriba y un espejo aquí abajo. ¿Ya? Y sale un haz de luz, un fotón en este caso, sale un haz de luz que parte aquí arriba y llega a la parte de abajo, por lo tanto rebota y vuelve a subir. ¿Sí? Ese es el recorrido que hace el haz de luz, baja y rebota. Entonces es importante aquí ver qué es lo que ve cada una de las personas y tener en consideración los postulados que tiene la teoría de relatividad especial. Este tren que está aquí adentro se está moviendo con una velocidad v hacia la derecha, en este caso, ¿bien? Y esa velocidad es constante, ¿sí? La velocidad del fotón es la velocidad de la luz, es decir, es igual a c y 300.000 km por segundo más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá en este caso? ¿Sí? Lo que se ve desde ambas perspectivas, o de la perspectiva de A en este caso que somos nosotros somos los que estamos en reposo respecto a la animación, va a ser algo como esto. ¿Bien? La rebota y vuelve al punto de partida. ¿Bien? Veamos entonces qué es lo que va cada uno. Vamos a ver primero qué es lo que ve el observador que está dentro del tren. Bien. Que está viendo el tren en reposo respecto a él. Él ve que las paredes que están dentro del tren están en reposo. Y por lo tanto lo que él ve del fotón es una trayectoria como esta. Él ve que el fotón baja en línea recta y vuelve a subir en línea recta vertical. ¿Sí? Esa es la trayectoria que hace. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros sabemos que la velocidad de la luz es constante y es igual a c. Por lo tanto, esta expresión que está acá nos va a permitir encontrar la distancia que recorre verticalmente en función del tiempo que tarda en llegar a la parte más baja. ¿Sí? Ese tiempo que tarda en llegar a la parte más baja nos va a permitir a nosotros encontrar una expresión que depende de la velocidad de la luz. ¿Bien? Entonces, en este caso, la velocidad con la que se está moviendo el fotón es la velocidad de la luz c. Este d que aparece corresponde a la altura del vagón o a la altura del reloj de arena. Y el tiempo tb es el tiempo que tarda en bajar. ¿Bien? Que tarda en bajar. Que tarda en bajar para el observador B. Ojo con eso. ¿Bien? No olviden esta ecuación porque es súper importante. Ese c que está ahí es la velocidad de la luz. Y esta expresión que está acá es importante que la recuerden. Anótenla en algún lado porque la vamos a utilizar más adelante. Esa es la altura que tiene el reloj de arena. La altura que recorre el fotón una vez que baja, ¿sí? Desde el punto de partida. ¿Bien? Entonces, T sub B, perdón, es el tiempo que tarda en bajar el fotón para el observador que está dentro del tren. Veamos ahora entonces qué es lo que observa el observador que está en reposo respecto a la Tierra, el observador que está desde afuera. Lo que ve este observador es algo como esto. ¿Sí? El fotón se está moviendo hacia adelante, por lo tanto, la trayectoria que describe para el observador A es esta línea recta verde que baja y después vuelve a subir. ¿Bien? Por supuesto, el observador que está afuera igual ve que hay un tiempo que tarda el fotón en llegar a la parte más baja y vamos a considerar ese tiempo de bajada como T sub A, porque es el tiempo que el observador A mide del mismo fenómeno que está observando el observador B. ¿Sí? O sea, el fenómeno que estamos observando es el fotón bajando desde la parte más alta del reloj hasta la parte más baja. Eso es lo que observamos. El observador B ve que solamente baja verticalmente, pero el observador A ve que baja en diagonal. ¿Sí? Ambos observadores miden el tiempo de bajada del fotón desde la parte más alta hasta la parte más baja. ¿Ya? Y resulta que aquí hay un punto en que nosotros tenemos que aplicar el segundo postulado de la relatividad especial, que es que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, independiente de si están en reposo o no están en reposo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el observador A que está aquí afuera igual ve que la velocidad de la luz del fotón que sale de la parte más alta es c, es 300.000 km por segundo. No lo va a ver más rápido porque el tren se está moviendo, sino que lo va a ver con exactamente la misma velocidad que lo ve el observador B. Lo único que cambia es la trayectoria. Recorre más distancia, ¿sí? Porque va hacia adelante en una diagonal y el otro baja verticalmente. ¿Bien? Ahí ya puede empezar a aparecer algo extraño porque
¿cómo va a recorrer más distancia y y va a moverse con la misma velocidad? Eso ya empieza a hacer un poco más extraña las cosas. Esta línea naranja que está acá está marcando el recorrido que hace el tren en el momento en que baja. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia que está acá? Ya sabemos que la distancia la podemos expresar en términos de la rapidez, ¿sí? Este tiempo que está acá es el tiempo que el observador mide desde que el fotón sale de la parte más alta y llega a la parte más baja, ¿sí? Quiere decir, desde que sale de aquí hasta que llega a ese mínimo que está ahí abajo. Por lo tanto, ese tiempo es válido, es el tiempo que registra el observador A. ¿Con qué velocidad se está moviendo este fotón? Se está moviendo con una velocidad c, una velocidad igual a la velocidad de la luz, igual al otro fotón que observaba el otro observador. Por lo tanto, esta distancia que está acá, que de hecho es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, vale el producto de esos dos valores, que vamos a llamar A en este caso. ¿Bien? La distancia que avanza el tren, en ese intervalo de tiempo lo vamos a determinar de inmediato. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, el segundo postulado dice que se mueve con esta velocidad, no con la suma de las velocidades c más v, ¿sí? Sino que es exactamente c. Y ese tiempo es el que, como les decía recién, es registrado por el observador que está en reposo respecto al suelo. ¿Ya? La distancia que está abajo, en naranjo, entonces representa la distancia que avanza el tren en este tiempo, t sub a, que depende de la velocidad del tren. Eso sigue siendo cierto, ¿sí? Porque es el tren en que se está moviendo respecto al suelo. Por lo tanto, esa velocidad yo la determino de esta forma. T sub a, el tiempo que está en movimiento, desde que sale del fotón desde arriba hasta que llega abajo, por la rapidez con la que se está moviendo, que es v. Y eso corresponde entonces al valor de la distancia que recorre el tren en ese intervalo de tiempo. Bien. Obviamente, en este caso la rapidez del tren en la vida real es mucho menor que la que tiene un fotón, pero los efectos relativistas son medibles, ¿sí? Ahora, son perceptibles por uno cuando las velocidades de la luz son, o sea, la velocidad del objeto es muy, muy rápida, pero en teoría son siempre medibles. ¿Qué pasa entonces? Trabajemos con las ecuaciones que nosotros ya conocemos y con los valores que hemos encontrado. Si queremos trabajar esto como una ecuación, nos falta un lado que es la altura que hay desde la parte más alta del reloj hasta la parte más baja del reloj. Y esa altura la conocemos, la acabamos de calcular, ¿sí? Es el producto del tiempo que mide v, en este caso, por la rapidez de la luz. Yo les dije que recordaran esa ecuación, se la marqué con rojo, ¿cierto? Es esta ecuación que está acá. Esa es la altura que registra, que tiene el reloj de arena, ¿ya? Y como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar entonces Pitágoras. ¿Cómo vamos a utilizar Pitágoras en este caso? Vamos a considerar como catetos estos dos valores que están aquí abajo, ¿sí? Los que se intersectan en un ángulo recto, se cruzan en un ángulo recto, que son c por el tiempo registrado por v y la rapidez del tren por el tiempo registrado por a. Entonces, colocamos esos valores acá, trabajamos esta ecuación, desarrollamos, esto son propiedades de las potencias, ¿cierto? La potencia de un producto, eso se transforma en esto, el producto de las potencias. Con este segundo término pasa exactamente lo mismo. Y con el tercer término pasa exactamente lo mismo también. Bien. Entonces, a mí me interesa encontrar una relación entre el tiempo que observa el observador que está en la Tierra y el observador que está en el tren. Por lo tanto, sería conveniente reorganizar o reordenar esta expresión de manera que quedaran los tiempos de un observador a un lado de la ecuación y los tiempos del otro observador al otro. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces, ¿sí? Ustedes, si reordenan estos términos, quedan de esta forma. Y aquí vemos que hay un factor común que es el tiempo registrado por A, el cuadrado del tiempo registrado por A, el observador que está en la Tierra. Entonces podemos factorizar esa expresión y llegar a esto, ¿sí? Esa expresión que está ahí es exactamente la misma que está arriba, está más simplificada, está reordenada y podemos, por lo tanto, ahora escribirla de esta forma. Como necesitamos encontrar o queremos encontrar una relación entre los tiempos, este término que está aquí, el c cuadrado, que está al lado izquierdo de la ecuación, pareciera que está estorbando, ¿sí? Sabemos que es distinto de cero porque la velocidad de la luz es un valor medible distinto de cero. Por lo tanto, podemos dividir ambos lados de la ecuación por c cuadrado.
Y ahí se genera esta expresión que está aquí abajo. Lo único que hice de aquí hacia abajo es dividir ambos lados de la ecuación por c cuadrado. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué genera esto? Estos términos que están aquí a la izquierda, estos c cuadrados, se pueden simplificar. Y este c cuadrado que está aquí a la derecha, yo lo puedo colocar dentro del paréntesis dividiendo a cada uno de los elementos que ya aparecen. Dividiendo c cuadrado, dividiendo esto y dividiendo a b cuadrado también. ¿Bien? Entonces voy a reescribir eso. Pueden anotarlo en un papel si quieren para ir siguiendo. Chuta, me pasé. Déjenme reordenar esto de nuevo. Aquí no puedo retroceder una animación, sino que tengo que retroceder todo. Ya, entonces, factorización, división por c cuadrado ambos lados de la expresión. Bien, simplifico el lado izquierdo y coloco el c cuadrado al lado derecho de la ecuación. Y queda eso. Pero resulta que este primer sumando que aparece aquí, c cuadrado dividido en c cuadrado, como sabrán, vale 1. Por lo tanto, puedo escribir esto. Y ahora que tengo esta expresión que está acá, yo puedo calcular la raíz cuadrada, considerando que los tiempos son positivos, ¿cierto? Para ambos lados de la expresión. Bien, y me queda esto. Esta es la expresión que vamos a utilizar que relaciona los tiempos de medición que hace un observador en reposo y un observador que está en movimiento respecto al otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que cambie la percepción de los tiempos que mide uno respecto al otro? Este v que aparece acá, que es la velocidad relativa entre los observadores. ¿Bien? Entonces, yo puedo reescribir esta ecuación de esta forma. La verdad es que no hay ninguna diferencia entre escribir esto y escribirlo de aquí abajo, dependiendo de qué es lo que quiere encontrar uno o de qué es lo que conoce uno como información. ¿Bien? ¿Por qué se escribe de esta forma? Porque este término que aparece aquí, no sé si se dan cuenta de la diferencia entre esto que está aquí arriba y lo que está aquí abajo. Lo único que hice aquí fue escribir el t sub b a la derecha multiplicando la fracción. Ese fue el único cambio. La razón por la que hice esto es porque este término que aparece a la izquierda de t sub b, nosotros lo solemos llamar gamma en física, ¿sí? Que es una expresión que aparece de forma muy recurrente en la física. ¿Ya? Pero la verdad es que como está aquí arriba esta expresión es completamente válida también. ¿Ya? Aquí hay que observar entonces que como la velocidad de la luz es un límite de la naturaleza, los objetos que tienen masa nunca se van a mover a la velocidad de la luz, nunca. Lo que significa que este término que está acá nunca va a ser igual a 1. Y por lo tanto esta diferencia nunca va a ser negativa. ¿Bien? Como nunca va a ser negativa, va a ser 0, y algo, la raíz de este número que aparece acá va a ser siempre 0, y algo. Lo que significa que este producto va a achicar el tiempo. ¿Bien? Lo vamos a ver de todas maneras en un ejemplo más adelante. ¿Bien? Entonces, esta es la expresión que vamos a trabajar nosotros. T sub b entonces aquí representa el tiempo percibido por el soplador B que está en movimiento respecto al suelo. T sub a representa el tiempo que observa la medición del tiempo de un observador que está en reposo respecto al suelo, que es el observador que está mirando el tren en este caso. Y esta expresión que está acá siempre tiene un valor que está entre 0 y 1, que es lo que le explicaba recién, con excepción de la luz. ¿Sí? La luz es lo único que se mueve, obviamente, la velocidad de la luz. Y en ese caso, ese d que aparece ahí es el valor de c. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces? Esta expresión completa que está aquí tiene siempre un valor que es mayor que 1. Para cuerpos que tienen masa siempre es un valor que es mayor que 1. Que en la expresión gamma de b, ¿sí? Que es esto por t sub b, al ser gamma mayor que 1, resulta que el tiempo que registra el observador A siempre es mayor que el tiempo que registra el observador B. Ahora, ustedes pueden hacer el cálculo de, no sé, qué velocidad va a medir una persona, un atleta profesional respecto a una persona que está sentada en la gradería. La verdad es que ese ejercicio se puede hacer, pero los tiempos que resultan son extremadamente pequeños. No somos capaces de percibirlo nosotros porque son extremadamente pequeños. ¿Ya? Pero se pueden medir con relojes atómicos que son extremadamente sensibles. ¿Bien? ¿Qué significa esto que está acá? ¿Sí? Que el tiempo percibido por el observador A es mayor que el tiempo percibido por el observador B. Eso significa que
si el número es más grande, el número marcado por el reloj del observador A es más grande, el tiempo para ese observador avanza más rápido. O, dicho de otro modo, el reloj para el observador B, que está en movimiento, avanza más lento. O sea, el observador que está en el tren, en este caso, va a envejecer más lento porque su reloj avanza más lento. Y esto no es una cuestión de percepción simplemente, sino que es un hecho experimental. Se puede medir, se puede demostrar que este fenómeno natural se da en la vida real. ¿Ya? No es subjetivo, no es algo que pareciera que yo hice muchas cosas y el tiempo me pareció que transcurrió muy rápido porque estuve haciendo cosas. No, es un hecho experimental, se puede medir y se puede predecir teóricamente, y resulta que las predicciones que se hacen teóricamente calzan muy bien con las mediciones experimentales. ¿Ya? Veamos cómo funciona. ¿Ya? Veamos cómo... Hay una cara de susto, para... Veamos cómo funciona entonces con un ejemplo, una aplicación. Pensemos en una nave espacial, porque tenemos el halcón milenario para quienes lo conocen, si no se los presento. Un viajero espacial que se mueve a velocidades muy cercanas a la de la luz. ¿Ya? La verdad es que velocidades cercanas a la luz es difícil de encontrar. Se pueden generar, por supuesto, en el acelerador de partículas en Europa. Se supone que las partículas que se mueven dentro del acelerador van a velocidades casi cercanas a la luz, el 99% de la velocidad de la luz. Pero para cosas cotidianas la verdad es que eso es muy difícil. Entonces vamos a suponer que el halcón milenario se está moviendo a una velocidad igual a la mitad de la velocidad de la luz. ¿Sí? Según la película, ¿cierto? La Guerra de las Galaxias supera la velocidad de la luz, pero la verdad es que sabemos que la teoría dice que ese es un límite que no se puede superar. No podemos superar la velocidad de la luz, por lo tanto, vamos a suponer en este ejemplo que esa velocidad de la luz, o sea, esa velocidad de la nave no es superior a la de la luz, sino que es la mitad de la velocidad de la luz, que igual es extremadamente rápido. Y entonces vamos a suponer que esta nave viaja a una galaxia muy muy lejana, que está a 4 años luz de distancia, que es más o menos la distancia a la que está la estrella más cercana después del Sol. Bien, entonces tenemos una nave que está viajando desde la Tierra, ¿cierto?, a una velocidad de la mitad de la velocidad de la luz, a, a una galaxia, una estrella, un planeta que está a 4 años luz de distancia. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál es el tiempo que registra una persona que está en la Tierra para la nave? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a ese otro lugar? ¿Y cuál es el tiempo que tarda el viajero espacial en... O sea, cuál es el tiempo que registra más bien el viajero espacial desde dentro de la nave que está en movimiento? Bien, entonces, em, la verdad es que se puede sacar de manera más o menos intuitiva el- el tiempo que tarda en viajar la nave desde la Tierra hasta este planeta muy lejano, porque sabemos que la luz tarda 4 años en llegar desde el planeta Tierra hasta este lugar. Por lo tanto, si la nave va a la mitad de la velocidad de la luz, debería tardar el doble de tiempo, es decir, debería tardar 8 años en llegar. ¿Cómo se calcula esto? La distancia recorrida por la luz en un año es la velocidad de la luz por el tiempo, en este caso un año, y por lo tanto como el tiempo en este caso es el doble, aquí está el tiempo, o sea, perdón, el cuádruplo, 4 años luz de distancia, la distancia debería ser 4 veces la que había antes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estoy justificando el de dónde viene el 8? Como la rapidez de la nave es la mitad de la velocidad de la luz, la ecuación que vamos a utilizar es la misma de antes, ¿cierto? Que es distancia partido por tiempo, pero en este caso la distancia es 4D, es decir, 4, o sea, es 4 por la velocidad de la luz por un año, ¿ya? ¿Ya? Dividido por el tiempo que registra el observador que está en reposo desde la Tierra, ¿sí? Que es el tiempo que vamos a calcular ahora. Reordenando esta ecuación me queda 0,5c al lado izquierdo de la expresión y este término que está acá, donde la única incógnita que hay es el tiempo registrado por el observador terrestre. Reordeno la expresión, ¿sí? Me queda 4 dividido en 0,5, que es 8. Bien, que corresponde al tiempo registrado por un observador terrestre, que cuadra con lo que nosotros habíamos observado recién. ¿Cuál es el tiempo entonces que observa o que registra más bien un observador que está dentro de la nave? El observador que está dentro del halcón milenario. Para este caso lo que tenemos que hacer es utilizar el tiempo observado o registrado por un observador en la Tierra, T sub A,
porque depende de él, ¿sí? Y utilizar la expresión que está acá, ¿sí? En este caso recuerden que T sub P representa el tiempo que está registrando un observador en movimiento, por lo tanto es esa nuestra incógnita en este caso, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar los datos que conocemos. El B que aparece aquí es 0,5C. Eso va a ayudar harto a simplificar las cosas porque está en términos de C. Y el tiempo T sub A, que es el que está aquí solito, lo conocemos también que vale 8 años. Bien, entonces, reordenando esta expresión, lo único que hice aquí fue cambiar la raíz de lugar. Queda este cociente. Recuerden que aquí tengo el cuadrado de una división, o sea, la división de dos cuadrados, por lo tanto, por propiedad de las potencias, puedo colocar ese cuadrado afuera, donde veo que es más simple expresar de esta forma porque estas velocidades de la luz se pueden simplificar. Y me queda, por lo tanto, solamente el 0,5 al cuadrado. ¿Sí? Hago esa diferencia de 1 menos el cuadrado de 0,5, da raíz cuadrada de 0,75, ¿sí? 0,75. Y reemplazo los valores para el tiempo que ya conozco, ¿sí? Que en este caso es el tiempo de 8 años. Calculo la raíz, eso lo pueden hacer con calculadora, y me da un tiempo aproximado de 6,93 años. O sea, es un tiempo de un año menos el que registra el observador que está en movimiento. Y eso solo moviéndose a la velocidad, a la mitad de la velocidad de la luz. Bien, no es una velocidad extremadamente grande, pero solamente moviéndose a la velocidad de la luz hay un año menos de diferencia. Es casi un, ¿cuánto sería? ¿Un 25%? Cuarto no menos, un 12,5% más o menos de diferencia entre los tiempos que registra un observador y el otro. Bien. Eso es un hecho real, entonces, es un hecho experimental. Se puede medir, hay mediciones que han hecho los relojes atómicos de viajeros que están estado en el espacio dando vuelta alrededor de la Tierra y observan esta medición que cuadra perfecto con la teoría. ¿Bien? Entonces, ¿son reales estos efectos? Sí, son reales, pero son perceptibles para grandes rapideces, velocidades comparables con la velocidad de la luz, la mitad de la velocidad de la luz, tres cuartos de la velocidad de la luz 99%, o cosas por el estilo. ¿Sí? No es perceptible para velocidades pequeñas. Se pueden aplicar todas las ecuaciones que aparecen aquí para la medición del tiempo, pero los cambios en la percepción del tiempo que tiene un observador eh, común y corriente van a ser extremadamente pequeños para percibir esos cambios. O sea, con suerte un segundo en toda la vida, con todo lo que me muevo, voy a percibir esos cambios no es algo que nosotros podemos medir en el cotidiano. Lo otro es precisar que se dilate el tiempo, significa que para el observador que está percibiendo el tiempo dilatado, el transcurso de las manecillas de su reloj es más lento. ¿Sí? Es decir, los valores que registra su cronómetro son más pequeños. ¿Sí? Eso significa la dilatación del tiempo. Entonces, para que tengan una idea de cómo trabajar esos valores. ¿Bien? Estimados, espero que les sirva esto, que les haya aclarado algunas cosas, algunas dudas. Es muy probable, muy posible que tengan inquietudes respecto a lo que se trabaja en esta cápsula. Les pido disculpas por la demora, pero la verdad es que hubo algunos inconvenientes. Los espero entonces con sus preguntas, los espero con sus guías para poder dar respuesta a sus inquietudes. Les dejo un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho.